¿Marx tiene de responsabilidad desde el punto de base intelectual en el terror y represión que hubo en los países comunistas? No. No, Marx es un filósofo que dice tonterías como cualquier filósofo dice tonterías, entre otras su idea de que expresada en el manifiesto comunista en concreto, o sea, desde el principio, de que el poder solo se puede obtener por la vía de la revolución armada, por la vía de la violencia, por la vía del matar a otras personas. Pasa lo siguiente, cuando él llamaba socialistas utópicos a los socialistas tipo Owen y tipo Saint-Simon, que en realidad son los fundadores de la socialdemocracia, como la manejo yo, como la manejan la Internacional Socialista, él decía que eran utópicos no porque sus sueños de una mayor igualdad, solidaridad, justicia, etcétera, fueran utópicos, pues son los mismos que tenía Marx. Decía que eran utópicos porque pensaban estos que se podía acceder al poder sin disparar. Y entonces, pues, una utopía, ¿cómo vas a poder acceder a ese poder? Bueno, pues luego resultó que con la democracia se puede acceder al poder, y se puede influir en el poder y se puede mejorar la vida de la mayoría de las personas si consigues precisamente ganar elecciones, pero eso era considerado aburguesado, utópico, reformista. Reformista es un insulto muy grande para los revolucionarios de izquierda, para los marxistas. Yo me acuerdo que a mí me preocupaba ser reformista hasta que me di cuenta, para de los 18, 20 años, que los cambios en el mundo habían sido todos reformistas, que habían sido graduales, que las grandes revoluciones y las grandes convulsiones tenían una tendencia a regresar a donde estaban al principio sin dejar demasiados beneficios, dejando algunos beneficios que no sé si habían costado, si habían valido la pena de todas las personas que se quedaron ahí en el camino. Entonces, pero Marx lo decía por decir algo, pero no es culpa de él que la gente luego reaccionara como reaccionara. Por eso yo no le echaría la culpa. Él creía que lo correcto era la revolución, bueno, pero no la hizo. Y las palabras no son violencia, la violencia es violencia. Si Lenin utiliza esas palabras para matar a un montón de gente en el terror rojo, después de que no pudo matarlo una revolucionaria que sentía que había traicionado a la revolución, Fanny Kaplan creo que se llamaba, no es culpa de Marx, es culpa del que comete la violencia. ¿Sí? Porque nadie les dijo ve tú y mátalo, que es una forma en que sí, las palabras pueden conducir a la violencia. Pero teorizar sobre la violencia, sobre la guerra, sobre la revolución, que eso se rebate hablando, eso se rebate precisamente en el terreno de las ideas. Entonces no, yo no le echaría, no lo culparía yo demasiado. Además, y hay que tener esto muy claro, la situación social de la Europa de mediados del siglo XIX, cuando Marx y Engels entran en escena, es una situación enormemente desesperada para los trabajadores. Los sindicatos son reprimidos violentamente, matando a los sindicalistas. La democracia todavía no se presenta. Estamos hablando de países que eran fundamentalmente todavía reinados. Monarquías eficientes, monarquías con poder real, no monarquías como las de cartón piedra que hay ahora en Europa, que la que más poder tiene es la británica, pero las demás no tienen prácticamente ningún poder. No, los reyes tenían poder. Es en ese momento, en ese mundo en el que aparecen Marx y Engels, muchas de sus ideas son coherentes, son lógicas, sí, en ese contexto histórico se veía difícil que hubiera un proceso democrático profundo, que no ocurre hasta después de la Segunda Guerra Mundial en realidad. Entonces, y cuando tú querías cambiar el mundo, pues las ideas de Marx y Engels parecían ser las adecuadas para cambiarlo. No se veía otra opción. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, trabajamos con solo la subjetividad. Evidentemente, cuando se ponen en práctica las ideas, no la parte autoritaria, no la parte de los gulags, no la parte de las torturas, no la parte del terror rojo, no la parte de las purgas, que todo eso es hijo del autoritarismo y que lo hay en la derecha y en la izquierda. Cuando se ponen en práctica las ideas esenciales de Marx y Engels, que son
estatización o socialización de todos los medios de producción, partido único, dictadura del proletariado y planificación centralizada de la economía no funcionan. Esos son los 3 puntos graves, porque esos son las ideas y los principios originarios del marxismo, los que se desarrollan fundamentalmente. La necesidad de que toda la propiedad de todos los medios de producción sea pública, la necesidad de que solo haya un partido y una dictadura del proletariado para que los ricos no vuelvan a tomar el poder, y la idea de que toda la economía debe ser centralizada, debe decidirse en espacios de élite controlados por el partido, donde se decide cuántos botones se hacen y de qué color para cuántos abrigos que va a necesitar el mundo, el país el año próximo. Es estúpido, genera corrupción, genera problemas, genera falta de previsión, genera ineficiencia, no funciona. Y no funcionó en ningún lugar. No funcionó en la Unión Soviética, no funcionó en los países satélites de la Unión Soviética, no funcionó en Cuba, no funcionó en China, no funcionó en Vietnam, no funcionó en Laos. ¿Ok? Entonces, la crítica real a Marx es sobre esos 3 puntos que son parte de su ideología. Él nunca dice hay que torturar gente, nunca dice hay que hacer gulags. Él siempre cree, como todos los creadores de utopías, que se puede cambiar la esencia humana para que tengas gente que sea muy buena y que no sea ambiciosa y que no tenga malos rollos y que no abuse de los demás y que no se corrompa. Cuando lo más lógico es diseñar una sociedad en la que sepas que la gente se va a corromper y que tengas salvaguardas para reducir al mínimo la corrupción. Eso es lo que yo diría respecto del asunto.